Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema relacionado a probabilidad y estadística, que son los estadígrafos de tendencia central. Bueno, pues para empezar, veremos qué son estas medidas. Estas medidas generalmente corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos. Es así, nos dan un resumen de estos datos con un solo valor. Veremos los ejemplos y las medidas que tenemos para visualizar esto mejor. Bueno, como primer medida tenemos la moda, que la moda es el valor que más se repite dentro del conjunto de datos. También podemos decir que la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta o el valor que ocurre con más frecuencia. La moda se representa con las letras MO. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el conjunto de datos y las veces que se repite en cada conjunto de datos. En este ejemplo, el 0 no se repite, el 1 se repite una vez, el 2 no se repite, 3 así consecutivamente, el 5 vemos que se repite 5 veces. Entonces, podemos decir que en este conjunto de datos la moda es el 5, ya que se repite más veces. Pasamos al siguiente conjunto de datos. Podemos ver fácilmente que aquí no se repite ningún dato. Entonces, podemos decir que este conjunto de datos no tiene moda, es un conjunto de datos sin moda. Pasamos al ejemplo. Calcular la moda de los siguientes datos. Tenemos el dato 11, 6, 7, 7 y 4. Podemos ver que el valor que más se repite es el 7. Aquí tenemos la repetición del 7 dos veces, ya que tiene una frecuencia absoluta de 2. Por lo tanto, la moda es el número 7. En el siguiente ejemplo, tenemos un examen calificado del 0 al 10. 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas obtuvieron 4 de nota y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Calcular la moda. Aquí está la solución. Los datos son los siguientes. Acomodamos los datos para visualizarlos mejor, ordenadamente. Aquí podemos ver que 3 personas obtuvieron 5, 5 personas obtuvieron 4 y 2 personas obtuvieron 3. Entonces claramente podemos ver que el valor que más se repite es el 4, que aparece 5 veces. Por lo tanto, la moda es el número 4. Pasamos al siguiente ejemplo, a la siguiente medida. La siguiente medida es la media. La media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre las cantidades de datos. Entre la cantidad de datos. Es también conocido como el promedio y se utiliza frecuentemente para visualizar un comportamiento general. La media normalmente la conocemos como promedio y aquí está la fórmula para sacar el promedio. Es la sumatoria de los datos que tenemos en conjunto entre el número de datos. Pasamos al ejemplo para visualizarlo mejor. Calcular la media de los siguientes datos. Tenemos el dato 11, 6, el 7 y el 4. Contamos los datos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos la sumatoria. La sumatoria es 35 entre el número de datos que ya habíamos contado, que es 5. 35 entre 5, 7. 7 es la media o promedio. Pasamos al siguiente ejemplo. Las edades de 8 niños que van a una fiesta son las siguientes. Hallar la edad media. Ponemos los datos de las edades de los niños. Aquí están las edades de los niños. Entre el número de datos, es que son 8 niños. 45 entre 8, 5.625 es la edad media de los niños. O sea, el promedio de la edad de los niños. Pasamos al tercer ejemplo. En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas obtuvieron 4 de nota y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Acomodamos los datos para hacer la sumatoria, que aquí están las calificaciones, entre 10, 41 entre 10, 4.1, que este fue el promedio de las calificaciones obtenidas. Pasamos al siguiente ejemplo, siguiente medida.
Esta es la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados en decreciente o creciente. La mediana se representa con las letras ME. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando tenemos el conjunto de datos, lo ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor, y dentro de estos datos ordenados, el número que está en el centro, o sea, el medio, este es la mediana. Pasamos al ejemplo para visualizarlo mejor. Calcular la mediana de los siguientes datos. Tenemos los datos 11, 6, 7, 7 y 4. Tenemos dos opciones. Los podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso los ordenamos de menor a mayor. Les ponemos primero el 4, el que sigue es el 6, 7, 7. Si tenemos dos números o más del mismo, los ponemos así consecutivamente y luego seguimos al número que sigue después de este. 7, 7 y luego el 11. Ahora tomamos el dato que se encuentra en el centro. En este caso tenemos 5 datos. El del centro es el 7. Tenemos 2 a la izquierda, 2 a la derecha y el que queda en el mero centro es el 7. Entonces el valor de la mediana es el número 7. Pasamos a la siguiente medida, que es la desviación típica. Esta desviación típica es representada por la letra sigma y sirve para medir la variación de los datos y dispersión. ¿Qué quiere decir esto? Que es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. O sea, es cómo están tan separados los valores de su valor promedio. ¿Qué tan separados están entre sí? Aquí tenemos la fórmula, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los datos, menos el promedio obtenido del conjunto de datos, todo esto al cuadrado, entre el número de datos. Ahorita vamos a ver un ejemplo para visualizarlo mejor. Ejemplo. Como ya lo dije antes, dentro de esta fórmula se usa la media. Como ya lo vimos anteriormente, ya sabemos sacar la media. Acomodamos los datos para hacer la sumatoria entre el número de datos. Esto nos da 6. Ahora sí pasamos a la fórmula de la desviación típica o desviación estándar, que es raíz cuadrada de los datos, de la sumatoria de los datos, cada uno con su respectivo número al cuadrado, entre número de datos, 5, menos el promedio al cuadrado. Esto nos da un valor de 10.8. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Otra vez sacamos el promedio o la media, sumatoria de los datos entre el número de datos, 76 entre 8, 9.5. Aquí tenemos la media ya. Pasamos a la fórmula de desviación típica ahora. Acomodamos estos mismos datos dentro de una raíz cuadrada. Todos estos datos al cuadrado entre el número de datos menos 9.5, que es la media, al cuadrado. Este resultado nos da 23.5. Bueno, como conclusión, podemos decir que estas medidas nos hacen muy fácilmente ver dentro de un conjunto de datos un resumen de todos estos datos. Es decir, para visualizar mejor qué está pasando dentro de esos conjuntos de datos, nos da la facilidad de ver con un solo dato qué está pasando con todo este conjunto de datos. Muchas gracias.